el banco que tenía más cajeros o más agencias Tenía la es aventura el que de- cazaba más depósitos. Que básicamente lo que buscaban era seguir dando facilidades transaccionales para seguir captando en ahorros. Cuando entras a evaluar a microempresas, esto es un poco más difícil porque no tienes información. Tiene que alimentarse con información que tú levantas en el campo. La banca, el sistema financiero capta del público y ese dinero lo presta a quien tiene necesidades de crédito. Y la banca puede captar hasta 9 veces del valor de su patrimonio. Y la banca sí entiende que a veces puedes haber tenido una complicación que te impide cumplir con tu crédito oportunamente. La pregunta es si el negocio tiene rentabilidad suficiente para pagar ese préstamo. Y en el caso de las pequeñas empresas, en donde muchísimas además están en actividades de comercio, los márgenes son importantes, pero sobre todo el nivel de rotación es alto. Una de las cosas que uno más tiene que cuidar es su perfil crediticio. Y me contabas un poco de ti, Fidel. Bueno, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en administración de empresas, en realidad varias maestrías. Los últimos 11 años, hasta febrero de este año, estuve al frente de la gerencia de Banco Solidario, que es un banco especializado en microfinanzas. Y anteriormente, durante 18 años, manejé el área de negocios, que es el área encargada del otorgamiento de créditos a microempresarios. ¿Qué es un microempresario? Podemos definir eso. El microempresario en realidad es un pequeño negocio que se caracteriza más por la informalidad. ¿Sí? No tienen información financiera formal. No tienen registros contables. Muy bien. Hay una mezcla de la economía familiar con la economía del negocio, es decir, del mismo bolsillo se maneja el dinero para el negocio y para el hogar. Pocos empleados, se habla de hasta menos de 20, digamos, por lo cual ya es una microempresa que está a punto de convertirse en una pequeña empresa. Usualmente con limitaciones para acceder a financiamiento formal, pero que es simultáneamente una gran generadora de empleo informal también, familiares, pero también terceras personas. Creo que es la mayoría de la economía, de hecho, ¿no? De hecho, es la mayoría de la economía. El sector empresarial se representa como una pirámide y en la base de la pirámide está el sector microempresarial. Pero la representación un poco lo que intenta es demostrar gráficamente el número de establecimientos que existen en cada estrato. Entonces, en la base de la pirámide, que es lo más grande, está el sector de microempresas, y arriba, digamos, están las grandes empresas o las corporaciones. Excelente. ¿Me puedes educar paso a paso como niño chiquito? Primera vez que voy a sacar un crédito con mi microempresa, mi pequeña empresa. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo debería yo prepararme antes? ¿Qué opciones tengo? En realidad, hay que tener presente que las tecnologías crediticias, es decir, el proceso que las instituciones financieras siguen para evaluar y conceder un crédito. Entonces, la tecnología crediticia convencional se basa principalmente en la cantidad de información y o en las garantías que puedes ofrecer. Entonces, una empresa que entrega suficiente información financiera o suficientes garantías, casi que tiene un 80 o un 90% del préstamo aprobado. Lo que sucede en el caso del sector microempresarial es que no tienen ni información financiera ni garantías. Por lo mismo, las tecnologías crediticias convencionales no son útiles para evaluar crédito a microempresas. Las instituciones especializadas en conceder microcrédito, lo que han hecho es desarrollar tecnologías crediticias no convencionales, alternativas. En el caso del microcrédito, básicamente lo que se hace es un proceso de evaluación in situ, es decir, un funcionario del banco visita el negocio, conversa con el dueño del negocio, levanta información financiera, cuánto vende, cuánto compra, qué gastos tiene en el negocio, qué gastos tiene en el hogar, porque de ahí mismo se utiliza. Y en función de eso determina o arma un flujo de caja que le permite determinar la real capacidad de pago de ese micronegocio. A esa capacidad de pago le adicionas información adicional que es clave, digamos, como por ejemplo lo que se llama el carácter, que es finalmente la voluntad de pago del cliente. Es decir, que una persona que recibe un crédito va a tener la intención real de pagarlo. ¿Cómo determinas eso?
Con tu historial crediticio, Ok. conversando con tus proveedores, conversando con tus vecinos. Sí, esa gente es la que mejor conoce, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Y también determinas la necesidad del crédito, es decir, efectivamente en qué vas a utilizar el crédito. Y esas son las principales variables. En el crédito tradicional se evalúa lo que se llaman las 5 Cs de crédito. Esto es el carácter, la voluntad de pago, la capacidad de pago, el colateral, o sea, las garantías que vas a ofrecer, el capital, es decir, cuánto de lo que quieres financiar va a ser financiado por ti y cuánto va a ser financiado por la institución financiera, es decir, cuánto vas a aportar tú, el capital, y las condiciones. Esas son las 5 Cs. En el caso microcrédito, el énfasis principal es en las dos primeras, carácter y capacidad de pago. Las otras variables tienen menos peso, pero cuando sigues evolucionando hacia financiamiento a pequeñas empresas o a medianas empresas, las otras variables comienzan a tener también peso en la decisión crediticia. Entonces el funcionario del banco visita el negocio, levanta con el cliente la información financiera, determina su capacidad de pago, conversa con proveedores, conversa con vecinos, determina la necesidad de pago y en función de eso le haces una oferta crediticia. Ese proceso, el hecho de que el oficial de crédito visite al negocio, levante la información financiera, haga investigación con proveedores o con vecinos, es un proceso más costoso Por supuesto. que un proceso tradicional en donde tú vas al banco y entregas toda la información y el oficial en el banco Manda a riesgos. o evalúa, manda riesgos. Este proceso es más costoso. Esa es la principal razón por la cual el microcrédito es más costoso que el crédito convencional. O sea, uno dice, ¿por qué a un negocio más pequeño le cobras una tasa más alta? Porque el costo operacional, es decir, el costo de evaluar el crédito es más alto que el costo de evaluar un crédito tradicional. Y adicional es más alto proporcionalmente considerando el monto del préstamo. Es decir, una pequeña empresa te puede pedir un préstamo de $50,000 y te entrega toda la información, entonces tú evalúas en el escritorio con el área de riesgos, mientras que una pequeña empresa te va a pedir $4,000, $5,000. Entonces tienes un costo operacional más alto y un monto promedio de crédito más bajo. Esa es la principal razón por la cual el microcrédito es más costoso. Pero la pregunta no es, lo que tenemos que preguntarnos no es si la tasa es de la única variable importante. Es importante, sin lugar a duda. La pregunta es si el negocio tiene rentabilidad suficiente para pagar ese préstamo. Por supuesto. ¿No es cierto? Y en el caso de las pequeñas empresas, en donde muchísimas además están en actividades de comercio, los márgenes son importantes, pero sobre todo el nivel de rotación es alto. ¿Sí? Cuando tú vas a una tienda, para poner el ejemplo más simple, digamos, una tienda de barrio debe tener márgenes del 10, 15%. Es decir, compro en 100 y vendo en 115. Pero esto lo hago 24 veces al año. La rotación. Rotación quincenal. O sea, compro y en 15 días vuelvo a comprar y cada 15 días compro. Quiere decir que roto 24 veces al año. Si en cada vez me gano 15%, Súper bien. la rentabilidad de la tienda es del 360%. Entonces, si tú le das un crédito y le cobras del 40 o el 50% de interés, que sonaría altísimo, costosísimo, para esa tienda es absolutamente manejable, porque su rentabilidad es muchísimo mayor. Entonces, a veces estamos preocupados y no, ¿cuánto es la tasa de interés? Cuando en realidad lo que tengo que decir es, ¿cuál es mi nivel de rentabilidad? Ok. De hecho, los microempresarios pagan tasas a la usura y siguen operando. O sea, pagan intereses del 10% mensual. Mensual. Claro, Wow. mensual. Ok. Y siguen operando. Es cierto, es una tasa altísima, pero el crédito más costoso es el que no existe, digo yo. ¿Y cuál era tu cartera vencida? El 3% En microcrédito. en microcrédito. Increíble. Eso es una tasa Microcrédito. normal en un banco normal. Yo te diría que más bajo que Incluso un más banco bajo. normal. ¿Cuál es el secreto? La evaluación y el análisis personalizado, el llegar a determinar cuál es la capacidad de pago real de ese cliente, si el financiamiento que le vas a dar, en qué se va a utilizar. El trabajo cercano con el cliente. El microempresario, cuando accede a financiamiento formal, además lo cuida muchísimo, porque cuando no cumple, daña su historial crediticio, lo cual significa una afectación de su carácter, ¿no es cierto?
y no tiene muchas alternativas. O sea, las alternativas son volver a la usura. Entonces el microempresario además cuida muchísimo el financiamiento que recibe de manera formal. Había leído un caso tuyo hace ya algunas décadas, pero describía que en realidad el microempresario, al hacer un préstamo en familia o en grupo, era increíblemente cumplido. No tenemos esta percepción de que tal vez el microempresario es incumplido, pero no es así, ¿cierto? Hay la idea de que el microempresario es mal pagador, pero en realidad lo que sucede es que le diste un crédito en condiciones inadecuadas. Es decir, no hiciste una evaluación adecuada del negocio, no hiciste un levantamiento de información financiera para determinar su real capacidad de pago. Y algunas instituciones financieras trabajan así, digamos. O sea, no evalúan financieramente, no hacen una visita al negocio. Te prestan solamente en función de tu historial crediticio. Entonces, has pagado muy bien un crédito de $3,000, digamos, o de $4,000. Y te prestan 20. Y no puedes pagar. ¿Y la responsabilidad de quién es? Entonces hay la tendencia a pensar que la responsabilidad es del cliente, cuando en realidad es de la institución financiera, que no utilizó una tecnología crediticia adecuada para evaluar el crédito. Entonces tú ves hoy en día instituciones que tienen niveles de tasa de morosidad de microcrédito del 9, 10%. Entonces no es porque los microempresarios son malos pagadores, fue porque le prestaste un crédito en condiciones inadecuadas, en montos excesivos, en plazos excesivos. O sea, créditos para capital de trabajo que se paguen en 8 años no tiene mucho sentido. Eso te genera morosidad más alta. Pero cuando el crédito es bien evaluado, cuando el análisis es bien realizado, el microempresario es el mejor pagador. ¿Me puedes explicar un poco de esta nueva tendencia de... olvido el nombre, pero es un nuevo modelo de banco que es llamado caja? Hay varios modelos, digamos. Quizás estás hablando de las cajas comunales. Ya, exactamente. Ajá. Las cajas comunales es un modelo de financiamiento en donde varias personas aportan dinero para con eso prestar a alguno de los miembros del grupo. ¿Cuál es la ventaja? Que todos se conocen. Entonces yo sé que Pedro es buen pagador, yo sé que Manuel no es muy buen pagador, entonces ni siquiera le quiero tener en mi caja, porque el momento que me toque prestarle a él, la posibilidad de recuperar son menores. Entonces son modelos asociativos que lamentablemente la desventaja que tienen es que difícilmente van a poder llegar a ser masivos. Y de alguna manera lo que las instituciones de microfinanzas tienen que buscar es llegar a amplios segmentos de la población para que las instituciones puedan ser rentables. O sea, instituciones con volúmenes pequeños de créditos, además de montos pequeños, difícilmente van a poder ser sostenibles en el largo plazo. Entiendo. Entonces hay que llegar a tener volumen. ¿Y qué es un volumen? Obviamente para cubrir costos de operación y todo eso, pero... O sea, yo te diría que instituciones de microfinanzas que quieren tener una cobertura más grande deberían pensar en tener por lo menos 150 o 200 millones de dólares de cartera. Para iniciar eso necesitas un capital de... No, en el caso de la banca, bueno, hay límites o exigencias mínimas, digamos, de capital. La ventaja del sistema financiero es que puede apalancarse. ¿Qué quiere decir que puede apalancarse? Hacer intermediación, es decir, la banca, el sistema financiero capta del público y ese dinero, después de evaluar, lo presta a quien tiene necesidades de crédito. ¿No es cierto? Ese es el principal rol de la banca. Y la banca puede captar, para ponerlo en simple, digamos, hasta 9 veces del valor de su patrimonio. Eso quiere decir que si tienes un patrimonio de 10 millones, tú podrías captar del público 90 millones. Y ahí tendrías casi 100 para prestar. Después tienes que hacer ajustes, digamos, según la ley, porque tienes que generar una parte de encaje. Es decir, no es que los 90 que captas puedes prestar, una parte tienes que guardar como liquidez para atender a tus depositantes. Pero esa es más o menos la lógica. ¿Me explicar un poco del negocio de la banca en Ecuador? ¿Cómo funciona un banco? Para alguien que no sabe nada. El banco, la principal función, digamos, hablemos de la más antigua, es hacer intermediación financiera, ¿sí? Captar recursos del público
pagar por esos recursos una cantidad, una tasa de interés, que es la tasa de interés pasiva, y utilizar esos recursos para dar crédito a quienes tienen necesidades y quieren y pueden pagar, para ponerlo así en simple. Ahora, en ese ejercicio, la banca tiene que cuidar a varios riesgos, digamos, ¿cierto? El primero, ¿cuál es? El riesgo de crédito. Es decir, si estoy captando dinero y voy a prestar ese dinero a un tercero, tengo que evaluar a ese tercero para saber que ese crédito efectivamente se va a poder pagar. Riesgo de crédito. Y ese es el principal, digamos. Y después tienes otros riesgos. Por ejemplo, el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es que efectivamente tú puedas responder a los requerimientos de tus depositantes cuando ellos quieren. Ahí es cuando quiebran los bancos, cuando no tienen esos Cuando no tienen liquidez. provisiones. ¿Por qué puede pasar eso? Si yo capto en cuentas de ahorro, ¿qué significa eso? Que el cliente puede venir a retirar su dinero cuando quiere. Uh-huh. Correcto. Entonces, si capto en cuentas de ahorro y hago préstamos para financiar vivienda, lo que significa que ese crédito se va a financiar a 10 años, en un año viene el ahorrista y me dice, señor, quiero mi dinero. Lo presté. Y yo le digo, no, le presté a 10 años. Entonces tienes que manejar un portafolio de captaciones, que tengas depósitos a la vista, que tengas depósitos a plazos más largos, para que tú puedas financiar créditos de plazos más largos. Esto es lo que se llama un calce de plazos. Ya. ¿Okay? Y entonces ahí tienes una variedad de instrumentos de financiación. ¿Sí? Cuentas de ahorro o certificados de depósito a plazo. Lo que hay que tener claro es que si capto en ahorro se paga un valor más bajo en la tasa de interés, y si capto a plazos pago una tasa de interés más alta. Pero el costo del dinero también es un componente del precio final. Entonces, si capto mayormente a plazos, el costo del crédito que voy a ofrecer va a ser un poco más alto, porque el costo del dinero que yo capto es más alto. Después tienes lo que llamas riesgos operacionales. Es decir, en este ejercicio de captar el dinero y de prestar al que necesita, se asumen riesgos de que la documentación no esté bien estructurada, de que el crédito no esté bien estructurado, de que la garantía no se constituya adecuadamente. Entonces ahí tienes riesgos operacionales. Que se llaman. Los bancos tienen que controlar los riesgos operacionales. Después tienes los riesgos de mercado. Es decir, yo recibo dinero, presto, pero resulta que vienen apagones y los apagones afectan la capacidad de pago. Entonces este es un riesgo que tengo que evaluarlo, digamos. O sobre el cual tengo que reaccionar. Yo te diría que básicamente ahí están los principales. ¿Cuál es tu costo de adquisición? Depende, Ese es el mayor problema, supongo, captar... depende... ¿Y cómo peleas dentro del mercado con otros bancos? Depende de la variedad de oferta de captaciones que tú tengas. Entonces, hay bancos comerciales muy grandes que tienen volúmenes importantes de captaciones en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, que son las que pagan la menor tasa de interés. Hay otros bancos que se financian menos con cuentas de ahorro y lo que tienen es más inversiones a plazo. Es decir, que el costo de dinero de ese banco es mayor que el del otro banco. En realidad, lo que los bancos hacen es tener una mezcla. Un mix. También tienes préstamos del exterior, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Organismos internacionales o fondeadores internacionales que ven que tu programa bancario de financiamiento es atractivo y entonces te hacen operaciones de financiamiento. Que no son necesariamente más baratos siempre. De hecho, más bien tienden a tener precios de mercado. Pero que en cambio tienen el beneficio de ser préstamos de más largo plazo. Entonces, el Banco de Desarrollo holandés te puede hacer un préstamo de 20 millones, que es como una captación de 20 millones, por el que tú vas a pagar más o menos una tasa de mercado, pero que tienes la ventaja de que es a 5 años. Entonces tú puedes fondear préstamos de hasta 3 o 4 años porque tienes un financiamiento de largo plazo que hace que calce tu pasivo, tu captación con tu crédito. Es como que tu banco tuviese una línea de crédito con otros bancos. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué colateral te piden? ¿No es en base a...? Hay varios, digamos, dependiendo de la institución. Hay instituciones en donde básicamente el colateral es la firma, el respaldo del banco, el prestigio del banco. En otros casos te pueden pedir garantías reales, digamos. Entonces cada banco tiene su mix de captaciones. Y cuando tengas que tomar una decisión, por ejemplo, tengo este presupuesto para
adquirir más depósitos o tener este mix, ¿tu palanca es tasas de interés? ¿O tenías marketing, tasas de interés, ventas puerta a puerta? ¿Cómo funciona eso? Es en realidad un mix. Es en realidad un mix. Pero también es entender el mercado. Es decir, el depositante o la persona que deposita en una cuenta de ahorros no busca necesariamente la tasa más alta. Si no, saltaría de banco a banco así todas las semanas. Estaría saltando de banco a banco. El depositante de una cuenta de ahorros básicamente lo que busca es lo que podríamos llamar facilidad transaccional. Es decir, que yo pueda depositar o retirar mi dinero de manera fácil. Y esa facilidad transaccional, digamos hasta hace 10 años, era igual a agencias y cajeros. Ajá. Entonces, el banco que tenía más agencias o más cajeros era el que captaba más depósitos. ¿No es cierto? Así es. El banco que tenía más cajeros o más agencias Tenía la ventaja competitiva. es el que cazaba más depósitos. Porque entonces tú podías ir a la esquina depositar aquí. Después esas facilidades de los bancos se ampliaron y se crearon los corresponsales bancarios. O sea, mi vecino, la tienda del barrio, cosas que básicamente lo que buscaban era seguir dando facilidades transaccionales para seguir captando en ahorros. Con el tiempo, las facilidades transaccionales físicas siguen siendo importantes, pero hoy día las facilidades transaccionales han migrado al celular. Entonces, si tú puedes transferir dinero, recibir dinero, hacer pagos de servicios desde tu celular, entonces tienes más. Entonces, esa es una variable, por ejemplo. Después depende de qué tipo de créditos vas a dar. O sea, si tú vas a dar créditos de muy corto plazo para capital de trabajo, entonces puedes fondearte mayoritariamente con cuentas de ahorro. Si tú vas a hacer financiamiento de vivienda, tienes que buscar desde el otro lado una línea de crédito de largo plazo que esté empatado con el plazo que vas a dar en tus créditos de vivienda. Si vas a dar crédito de capital de trabajo, puedes buscar certificados de depósito de plazos más cortos. Si vas a hacer financiamiento productivo, entonces es muy probable que tengas que buscar una línea de crédito del exterior que tenga plazos más largos para que puedas empatar. Entonces, en realidad es un mix que tienes que ir buscando en función también del tipo de crédito que vas a ofrecer. ¿Cómo ves el futuro de la banca, especialmente en este país o en Latinoamérica, con inteligencia artificial? Especialmente, por ejemplo, viendo casos como Nubank, ¿no? Que tomaron Brasil, Colombia de golpe, pum, con una plataforma amigable. Las nuevas tecnologías que vienen como parte de esta revolución de transformación digital, es decir, el reconocimiento facial, la firma digital, la inteligencia artificial, van a hacer que algunos procesos sean bastante más eficientes, digamos. O sea, los modelos de riesgo crediticio que las instituciones financieras desarrollan, con toda seguridad van a verse mejorados y van a ser mucho más eficientes con ayuda de inteligencia artificial. El acceso biométrico, que hoy día es casi común, digamos, va a facilitar el que las personas, por ejemplo, tengan que ir a una agencia bancaria, porque tú puedes hacer esto. El que tengas firma digital va a evitar que tengas que imprimir papeles, que el cliente tenga que firmar, porque tú puedes hacer la firma digital. Entonces, van a ser los procesos más eficientes, sin lugar a dudas, lo cual debería redundar en un beneficio del cliente final. Pero dependiendo del cliente o del segmento de clientes al que atiendes, también podrían llegar a convertirse en una barrera. O sea, clientes en el sector rural, a los que tú les dices tienes que entrar a través de celular y pedir el crédito por el celular, negado. Le estás poniendo una barrera adicional, no le estás facilitando la vida. Entonces tienes que entrar primero en procesos de educación, de capacitación, para que ellos pudieran utilizar este tipo de cosas. Personas de la tercera edad, o sea, a los que tú le dices, tú puedes entrar en tu celular y poner tu clave y hay temor. Entonces, hay que tener muy claro el segmento al que estás atendiendo para definir cuánto puedes digitalizar. O sea, los bancos digitales tipo Nubank, que han sido exitosos básicamente incorporando poblaciones jóvenes. No clientes más grandes, digamos. Los clientes más grandes tienden a seguir con los modelos un poco más tradicionales. El problema es que los clientes más jóvenes tienen
menos capacidad de endeudamiento, tienen menos garantías, menos colaterales. Entonces, Pero parece que Nubank entonces, o este tipo de nicho, va a crecer con esa generación también. Entonces, pueden tener un futuro va a crecer, extraordinario. sin lugar a dudas. Ok. Sin lugar a dudas. Lo que te he escuchado un par de veces y ahorita me estoy dando cuenta, acabas de escribir varias veces un modelo interno. El modelo, dices tú, para calificar los créditos y todo eso, interno del banco. Y me pongo a pensar, parece mucho a una aseguradora, ¿no? Donde el mejor modelo gana, porque es más acertado a la realidad. No creo. Sí, O- cada banco ha desarrollado sus propios modelos de riesgo de crédito, digamos. Pero de nuevo, depende del segmento al que vas a Dicho, evaluar, ok. ¿no es cierto? En el caso del crédito a asalariados, es decir, a personas que están en relación de dependencia, tú puedes desarrollar modelos porque tienes la información de cuántos son sus ingresos. Es fácil determinar cuántos son sus ingresos. Aquí está mi rol de pagos y esto es lo que he recibido durante los últimos 12 meses. Entonces, es más fácil determinar sus ingresos. Cuando entras a evaluar a microempresas, esto es un poco más difícil porque no tienes información. Entonces, el modelo tiene que alimentarse con información que tú levantas en el campo. ¿Cuánto vende? ¿Cuánto compra? Cuando financias a pequeñas empresas, entonces requieres información financiera de la pequeña empresa. Sus estados financieros, el desempeño financiero durante algún tiempo y además sus proyecciones. Y toda esa información entra en los modelos. Entonces hay modelos dependiendo del segmento de clientes al que vas a atender. Y los requerimientos de información evidentemente dependen también de a quién estás atendiendo. Es decir, si un empleado te pide un crédito, básicamente le vas a pedir la información de su rol de pagos, información de su hogar, digamos, cuántas personas son, cuánto gastan, es información básica. Si es un microempresario, tienes que levantar esta información. Si es una pequeña empresa, le vas a pedir estados financieros. Si es una gran empresa, evidentemente ya te entran otras variables. Entonces, cada institución ha desarrollado sus propios modelos. Yo no creo que haya el modelo mejor. O sea, Es que te da una ventaja competitiva en el mercado. yo creo que no. Los modelos de crédito cada vez se van volviendo más commodities, digamos. Entiendo. Podemos pasar ahora de microempresa a empresa ya más formal. Ya tenemos más de 20 empleados, algo de contador. El contador está ahí y todo. ¿Qué acceso tienen o cómo funciona ahí la banca? O sea, las pequeñas empresas tienen varias opciones de financiamiento, digamos. Ya. Evidentemente, la primera es la banca tradicional, que además tienen unidades específicas de financiamiento a pequeña empresa. Y ven igual a 5Cs. Y ven igual a 5Cs, pero te van a pedir siempre estados financieros y proyecciones financieras. Porque van a hacer lo que llamamos análisis dinámico, es decir, un análisis de qué está pasando hoy día, qué va a pasar en la empresa con la inyección de capital que el banco le va a dar y cómo esa inyección de capital va a hacer que las ventas se mejoren o que la producción sea más eficiente y entonces cuánto le va a quedar para pagarme el préstamo. ¿Cómo ve la banca el tema de para qué es el crédito, no? Si yo voy y digo es para inventario porque me está yendo muy bien, perfecto, fácil. Pues si les digo tengo una idea para hacer una campaña de marketing, Sí, pero te van a pedir esa campaña de marketing en cuánto te va a incrementar las ventas. ¿Cuánto esperas que te incrementen las ventas? ok. ¿Cuánto esperas que te incrementen las ventas? Por eso te digo entonces las proyecciones. Y esa es seguramente una de las primeras limitaciones con las que los pequeños empresarios se encuentran al buscar financiamiento. Y es que, digamos que algunas ni siquiera se han formalizado, o sea, ni siquiera tienen RUC. Entonces siguen funcionando como microempresas, en cuyo caso lo que les toca es ir a pedir crédito en un banco especializado en microcrédito o a pedir un microcrédito. Digamos, hay bancos comerciales que tienen programas de microcrédito. Porque ni siquiera se han formalizado, no tienen información financiera. O sea, si bien son un poco más grandes, su funcionamiento sigue siendo el funcionamiento de una microempresa. ¿Qué casos has visto tú? Empresas de 25 o 30 trabajadores. Sin RUC, sin formalizar nada. Sí, claro, siguen manejándose como microempresas. No tienen RUC, no emiten facturas. Para evadir impuestos, supongo. Hay una motivación detrás de eso también. No necesariamente. Falta no sofisticación. necesariamente. Falta de conocimientos. Además, ¿para qué me formalizo, digamos, si no veo un beneficio específico? Entonces, te van a pedir que estés formalizado, te van a pedir tus proyecciones, o sea, tus estados financieros históricos y tu proyección financiera con el préstamo. Si vas a comprar más inventario, perfecto.
¿qué va a pasar con ese inventario? El mayor inventario, en teoría, tiene que significar un incremento en los volúmenes de ventas, porque si no, no hace mucho sentido, digamos, que aumente su inventario. Si quieres lanzar una campaña de marketing, debes de esperar una proyección más o menos de tus ventas. Si vas a comprar una maquinaria, se supone que vas o a disminuir tus costos de producción o vas a producir más. Y producir más significa que vas a vender más. O sea, y eso es lo que los pequeños empresarios no siempre lo presentan. Y eso está asociado a que muchos de los pequeños empresarios tienen grandes habilidades técnicas, pero no necesariamente administrativas financieras. Es otro tipo de conocimiento, claro. Absolutamente. Y entonces te encuentras con la limitante y dices, oye, yo soy súper creativo, o sea, tengo mi agencia, hago unas campañas impresionantes y tengo muchos clientes que quieren venir conmigo, pero cuando dices, a ver, entonces hagamos una proyección. O el carpintero que crece y tiene un negocio de carpintería grande, pero cuando le dices, ok, ¿y cuánto destinas a provisiones? ¿Y cuál es tu proyección de ventas? Entonces, yo ahí que recomiendo es que si tu capacidad, si tu expertise es técnico, o tienes que formarte en la parte administrativa, o asociarte con alguien que tenga experiencia en el área administrativa, o contratar asesores en la parte financiera. Es decir, que te ayuden a decir, oye, listo, quiero presentar un proyecto al banco, y el asesor financiero te va a decir, a ver, cómo son tus ventas, cuánto es lo que esperamos vender, y te va a ayudar a armar el proyecto financiero que vas a poder presentar y justificar ante el banco. Y en todos tus años de experiencia, viste de todo tipo de negocio, ¿cierto? ¿Cuál era el mejor negocio y por qué? Supongo que variaba, depende de la época y todo eso, pero ¿qué negocio veías tú y decías, wow, qué buen negocio? O sea, yo te diría, los negocios de comercio son buenos porque tienen alta rotación. O sea, si tú compras y vendes rápidamente, tienes alta rotación. Entonces, aunque puedas tener márgenes más pequeños, si tú rotas rápidamente, vas a tener una rentabilidad mayor. Pero después tienes negocios en temas de producción, en donde la rotación puede ser un poco más baja, pero los márgenes son más altos. O sea, en el ejemplo de la tienda decíamos 10%. Se gana el 15%, pero se gana cada 15 días, digamos. No sé, en un negocio de producción, una carpintería, un taller de producción metalmecánica, seguramente su rotación no va a ser de cada 15 días. Él va a producir y va a vender, digamos, cada 90 días. Pero cada 90 días se va a ganar el 40 o el 50%. Eso quiere decir que se va a ganar el 40% 4 veces, entonces su rentabilidad es del 160%. Yo creo que tiene que ver mucho también, más que con la actividad mismo, con el perfil emprendedor de los dueños. Es más importante el carácter que cualquier otra cosa. Absolutamente. Muy bien. Absolutamente. Absolutamente. El carácter y la voluntad de aprender o dejarte acompañar. Si eres coachable o no eres coachable. Sí. ¿Cómo creas esa relación con tu banquero en primera instancia? Digamos que soy un pequeño empresario, ya estoy viendo el futuro, digo, voy a necesitar o quiero financiamiento. Crear esa relación para que termine mi carácter parece ser fundamental. ¿Cómo inicio esa conversación? Con transparencia. O sea, yo siempre digo... Voy, te visito y te digo, hola, te trajo unas galletitas, quería que me conozcas. No, o sea, presentar, decir, mira, yo tengo este negocio, estos son mis proyectos. Creo que la banca, y eso es un tema que puede perderse con el tema digital, que la banca, en el caso del sector empresarial, tiene que estar cerca del sector empresarial. O sea, hay que invitarle, decir, oye, quiero que vengas, que conozcas mi negocio, que veas lo que estoy haciendo, que converses con alguno de mis clientes. Transparencia, absoluta transparencia. Sí, y en este tema no conozco, no soy experto y a veces hasta puedes pedirle que te recomienden a alguien, digamos. Y después, cuando iniciaste la relación, también hay que ser transparente. O sea, digo, una de las cosas que uno más tiene que cuidar es su perfil crediticio. Y la banca sí entiende que a veces puedes haber tenido una complicación que te impide cumplir con tu crédito oportunamente. Lo peor que puedes hacer es no dar la cara. Lo peor que puedes hacer, porque entonces el banquero dice, ¿qué está pasando? Hablemos de eso. Entonces, me empieza a ir mal, por A o B motivos.
voy donde te digo, me está yendo mal. Refinanciamos la deuda, ¿qué hacemos? Y dejo que tú me des las opciones. ¿O quieres que yo te traiga alguna opción? O sea, es sentarte a conversar con tu asesor financiero. Por eso a mí me gusta hablar más de asesor financiero que de asesor de crédito. Ya. ¿No es cierto? Y entonces es tu asesor financiero. Y buscar la mejor solución. O sea, ejemplos reales, digamos. Si tú tienes un negocio que se ve afectado coyunturalmente porque tuviste una afectación porque hubo cortes de luz, es caso real. Entonces tú vas al banco y le dices, oiga, no puedo pagar. Ahora, ¿los cortes de luz van a ser permanentes? No. Los cortes de luz van a durar 90 días. Entonces digo, perfecto, te voy a mover tu cuota a 90 días. Y después de 90 días, cuando se ha regularizado la situación de la luz, puedes seguir pagando normalmente. Ese es un caso. Pero tienes otro caso, digamos. Oye, un cliente importante que representaba el 15 o el 20% de mis ventas decidió cambiarse y ahora ya me dejó. Eso quiere decir que mis ingresos se están reduciendo en el 20%. Esa es una situación, no es coyuntural, es una situación permanente. En ese caso, tú le puedes dar 90 días de gracia y en 90 días tampoco te va a poder pagar. Así es. ¿Cuál es la solución para ese caso? Alargar el plazo de su crédito y bajar la cuota, de manera que la nueva cuota de tu préstamo, tú la puedas seguir pagando todos los meses. Entonces, hay que conversar con el asesor financiero para entender cuál es la realidad de tu negocio y en función de eso encontrar la mejor solución para el problema que estás enfrentando. Entendido. Podemos hablar un poquito de más sofisticación. ¿Has visto compraventas de negocios a través de créditos bancarios? Poco te diría yo. ¿Por qué? O sea, más bien lo que he visto es préstamos personales para compras de negocios. Es decir, alguien que tiene un historial crediticio, que tiene una línea de crédito que invierte en el banco y saca un préstamo para comprar el negocio. O sea, por lo menos no de negocios pequeños, digamos. O sea, sí, compras de negocios grandes sí, usualmente van acompañados de financiamiento. Creo que hay todavía poca cultura de ¿Sofisticación del mercado o, bueno, el huevo o la gallina, ¿no? Si es que existiera la sofisticación y la necesidad del banco, tal vez crease un producto para eso. Quizás crease un producto para eso. Entendido. Quizás crease un producto. O sea, en realidad, algunas de estas adquisiciones siguen modelos un poco menos convencionales, digamos, como buscarte inversionistas, lo que llaman inversionistas ángeles. Es decir, alguien que dice, ok, tú necesitas del capital, yo te voy a poner un capital que me va a dar derecho a una cantidad de X de acciones dentro de la empresa y quiero tener un puesto en la junta directiva para poder ir monitoreando cómo va el desarrollo de la empresa. Y algunos inversionistas ángeles básicamente lo que quieren es que la empresa crezca, digamos. O sea, crezca y una vez que ha crecido, retiran su dinero y la pequeña empresa sigue operando. Hay otros que tienen intereses, ya no son tan ángeles, pero que en realidad lo que tienen es el interés de finalmente quedarse con el negocio. Hay opciones de lo que se llama crowdfunding, es decir, pero usualmente las opciones de crowdfunding suelen ser un poco más costosas. Tienes que armar la plataforma, tienes que buscar el intermediario y vas a encontrar inversionistas de todo lado, o sea, y de todo tipo. Entonces también tienes que tener cuidado con quién traes a la mesa. Tienes que tener cuidado con quién traes a la mesa, porque puedes estar expuesto a ser utilizado para otros modelos. ¿Es tener un banco buen negocio? Tener un banco es un buen negocio si es que lo administras adecuadamente. Dando buenos créditos. Dando buenos créditos. Costos operativos bajos. Manejando tu riesgo administrando tus riesgos. Administrando tus riesgos de liquidez, administrando tus riesgos de crédito, administrando tus riesgos operacionales, lo cual significa que debes tener personal especializado y capacitado. Ahora, en el Ecuador resulta no ser tan buen negocio. ¿No? No, porque tú tienes límites a las tasas de interés. Está regulada la tasa de interés. La tasa de interés está regulada. Y eso, contrariamente a lo que la gente piensa, no genera más crédito, genera exclusión. O sea, finalmente la tasa de interés es un precio. Y si a ti te ponen un precio que no te permite ni siquiera cubrir los costos, no vendes. No hay crédito. No hay crédito. Entonces, cuando en microcrédito dicen, no, la tasa máxima
es el 24 o el 25, y tú tienes una empresa que te pide $1,000 y es una empresa chiquita en donde los costos operacionales te pueden representar el 12, 13 o 14%, más el costo de fondeo, más el costo operacional, no prestas. No prestas. Y entonces tú ves en el caso del Ecuador que tenemos todavía niveles altísimos de exclusión financiera en microempresas, lo que se llaman microempresas de subsistencia, así que son las más chiquitas. Porque las tasas de intereses máximas autorizadas no te permiten cubrir los costos de prestar a ese segmento. Y desafortunadamente ese segmento se va a endeudar donde el usurero. Y en el caso del sector empresarial... ¿Qué tasa es un usurero? Del de locos. Ya vamos a hablar del usurero. Okay. Pero en el caso del sector empresarial te pasa lo mismo. Es decir, si la tasa máxima que tú puedes cobrar a una pequeña empresa no te permite cubrir los costos de evaluar a esa pequeña empresa, no le vas a prestar. Es decir, en el caso del Ecuador llegamos al absurdo en donde la tasa para prestar a pequeña empresa es más baja que la tasa que le puedes cobrar a una empresa grande. Eso es el absurdo de la normativa. Entonces, yo banquero, viene una pequeña empresa a la que le puedo cobrar el 12%, y viene una empresa grande, multinacional, a la que puedo cobrar el 12,5% o el 13%, ¿a cuál crees que le presto? Nada más tasa. Pero sin lugar a duda. Porque además es de menos riesgo. Porque tiene un capital más grande, porque tiene un respaldo más grande, porque tiene más experiencia. Y entonces los pequeños empresarios, en lugar de poder acceder a una línea de crédito de pequeña empresa, se ven obligados ¿a qué? A acceder a una línea de crédito de microcrédito, con tasas mayores. Entonces las tasas de interés, los límites de la tasa de interés, no generan más inclusión, generan más exclusión. Dejas por fuera clientes a los que con una tasa de interés un poco más flexible, tú podrías financiar. Creo que de ahí hay que dejar que sea el mercado el que regule. Entonces, si yo voy a prestar a una microempresa de subsistencia y voy a poner extremos que pasan en otros países y le voy a cobrar el 60%, te aseguro que va a haber un banco que le va a prestar al 45%. Entonces, el mercado automáticamente el que me dejó por fuera. Pero no la normativa. La normativa deja por fuera a los clientes, no a los bancos. ¿Qué hace el banco entonces si le amarra la ley las manos, básicamente? No presta nomás, pero tienes un pasivo ahí. Captas menos. ¿Puedes devolver depósitos Sí, o claro. qué haces? Sí, claro, o no capto. Sí. Te digo, ve, yo tengo un dinero que quiero prestar en el banco y entonces el banco te dice, sí, yo te presto, yo te capto y te pago el 3%. No, al lado me están ofreciendo el 5%. Listo, ándate ya. Bajas tasas entonces. No compro materia prima si es que no voy a producir. Claro. Yo hago el ejemplo del panadero, digamos. Si me suben el precio de la harina, y esto es lo que pasó en los últimos 2 años en Ecuador, el costo de los pasivos subieron. ¿Sí? Por los depósitos a plazo se pagaba mucho más que en años anteriores. Y podemos conversar después de por qué. Pero se pagaba más. Entonces, eso quiere decir que el costo de la harina subió. Pero tú tenías que ir vendiendo el pan al mismo precio. Ajá. ¿Qué haces? Dejas de producir pan. Lo que significa que compras menos harina. Entonces estoy viendo que tu riesgo más fuerte, en la banca al menos, es legislativo. Que te pongan ciertos límites, te suban los encajes. El sector financiero es uno de los sectores más regulados de la economía, lo cual está bien, por cierto. Lo cual está bien, porque estás captando dinero del público. Entonces está bien que sea regulado. Lo que tú no puedes es imponer regulaciones poco técnicas. Límites a las tasas de interés. Y después hay personas que dicen, no, pero en los Estados Unidos tú consigues una tarjeta de crédito al 9%. Sí, si es que eres residente americano y si tienes un historial crediticio. Pero si tú eres una persona que está comenzando su vida crediticia, que no tienes ningún historial, en los Estados Unidos te van a dar una tarjeta de crédito que te va a cobrar el 25%. Y en la medida en que vas generando historial crediticio, que vas demostrando que eres un buen pagador, la tarjeta de crédito te va a ir bajando la tasa de interés. ¿Quién está regulando eso? El mercado, no la ley. El crédito hipotecario es al 4%, sí, pero hay un mercado muy grande de valores, por ejemplo, de la bolsa de valores que financia préstamos con tasas más bajas. En el Ecuador el funcionamiento del mercado de valores es muy bajo, es casi limitado. No hay inversión de largo plazo. Por lo mismo el crédito hipotecario en el Ecuador nunca va a poder ser igual al costo del préstamo, además de los riesgos asociados a la economía del país. Claro. O sea, que es la quinta C, las condiciones de crédito. Es decir, si las condiciones en este país son de más inestabilidad,
automáticamente vas a tener un costo mayor que las que tienes en un país con bastante más estabilidad. Entonces, estas comparaciones de que nosotros igual estamos dolarizados y por qué no tenemos las mismas tasas de los Estados Unidos, no tiene sentido, claro. No tiene ningún Es más sentido. sofisticado ese mercado. Si puede venirte la superintendencia de compañía ¿de cuál es la superintendencia suya? La de bancos. La de bancos. Y hay la de la Economía Popular y Solidaria que regula las cooperativas. Entendido. Y te pueden decir, queremos que subas el encaje 10%, 20% en 3 meses. De hecho, ha Ya. pasado. Y te toca, ¿qué haces ahí? Tienes que en la práctica, subir el encaje, ¿qué significa? Que tienes que tener más guardado. Claro, Más entonces inventario. que de lo que tú estás captando, si volvemos al ejemplo, si tú captabas 90, no vas a tener los 90 para prestar, vas a tener 80. Pero vas a pagar por 90. En la práctica eso es encarecer el costo del dinero. Ajá. Encarecerte el costo de la materia prima. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿No pasaba mucho? No pasa mucho. O sea, el encaje se sube cuando tú quieres retirar dinero de la economía. O sea, cuando hay demasiada liquidez y entonces subes el encaje. Ya no nos pasa mucho en Ecuador. En los Estados Unidos, y esa es la principal razón por la cual hubo un incremento de los costos de fondeo a nivel mundial. O sea, en la pandemia, los países desarrollados particularmente comenzaron a entregar bonos a sus ciudadanos. Entonces en los Estados Unidos decían, no te preocupes, no salgas, y el gobierno te pagaba un bono mensual, $1,800, $1,500, $2,000. Ese dinero, ¿cómo lo pagaban? Emitiendo más dólares. Entonces, la gente recibía el bono y seguía guardado, digamos, seguía guardado en la casa. Y estaba guardando la plata porque además comprabas lo básico. Cuando salimos de la pandemia y dicen a la gente, puede salir, resulta que la gente tenía mucho dinero guardado que había recibido como bonos y sale a consumir. Entonces va a restaurantes, se va a comprar cosas nuevas, se quiere ir a espectáculos, o sea, porque la gente tenía dinero guardado durante toda la pandemia. Entonces hay un aumento de la transaccionalidad de economía que genera, en el caso de los Estados Unidos y de los países europeos, particularmente de los países desarrollados, aumento de la inflación. Oye, si todo el mundo quiere comprar celulares, el precio del celular va a subir. Si todo el mundo quiere irse a Disney, Disney va a subir el precio de las entradas. O sea, si todo el mundo quiere venir a mi restaurante, yo puedo poner los precios un poco más altos porque todo el mundo quiere venir. Aumento de la inflación. ¿Qué hace el gobierno americano para controlar la inflación? Sube el precio del bono. O sea, en la práctica significa sube el valor que pagan los depositantes. Lo que le está diciendo a la gente es, en lugar de que se gaste, ahorre. Y entonces la gente comienza a retirar y comienza a depositar, a ahorrar. Para que la gente deje de gastar y ahorre, tienes que pagar una tasa de interés mayor. Entonces esto pasó en los Estados Unidos y eso evidentemente tiene un contagio a nivel de todo el mundo. Pasó en Europa y pasa en el Ecuador. Entonces en el Ecuador, pólizas de inversión a un año que se pagaba el 6%, se llegó a pagar el 8,5%, 9%. Pero no es una decisión que nació del sistema financiero ecuatoriano, ¿no? Es una decisión que comenzó a nivel mundial, digamos, de la cual nosotros no podemos estar ajenos. Por supuesto. Te quiero llevar en ese contexto hace 26 años. ¿Qué pasó en 1999 con la banca ecuatoriana y por qué? Lo que pasó es que las regulaciones y los controles que existían en ese momento eran insuficientes. Y al ser insuficientes, lo que sucedió es que algunas instituciones financieras captaban recursos del público para prestarse ellos mismos a sus propias empresas. Entonces, si yo capto del público y presto a mi propia empresa, mi ejercicio de análisis de riesgo de crédito es bastante más flexible. Por lo mismo, las empresas que recibieron préstamos comienzan a fallar, no hay para pagar los créditos y como no estás recuperando la plata, no tienes para pagar los depositantes. Quiebras. Y en ese momento el Estado entró evidentemente a salvar, porque finalmente tienes una cantidad importante de depositantes que fueron a depositar en las instituciones financieras con buena fe, con la intención de que su dinero le produzca algo. Y cada vez se pagaba más para poder captar más dinero. O sea, yo a veces oigo y veo en los chats de gente que dice, no, pon en la cooperativa que te va a pagar o alguna institución financiera cualquiera, digamos, pero que te va a pagar 1 o 2 puntos más. Y uno tiene que evaluar en dónde vas a poner tu dinero. ¿Cuál es la política crediticia de esa institución financiera? O sea, yo no pondría en una institución financiera, aunque me pague el 11%, si es que da crédito de $120,000 sin garantía.
Porque ese es mi dinero. Ahí está yéndose mi dinero. ¿Y cómo puedes ver eso? Es un poco sofisticado el tema. Tienes que meterte la... Pero tú ves ofertas. Te quiero hacer Tú ves las ofertas de crédito, pides los estados financieros, tienen riesgos del 9%. O sea, si tienes riesgo del 9% y el costo del riesgo de crédito es uno de los costos, ¿no? Tienes riesgo del 9% y te paga el 9% por un depósito, vos dices, ¿cómo? O sea, no te dan los números. Y entonces depende de cuánto. Hay amigos que me dicen, voy a pagar, me están pagando el 1% más. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto vas a depositar? $10,000. ¿Cuánto es el 1% más en $10,000? $100. Yo pregunto, por $100 más al año, o sea, por $8 más al mes. Y también hay impuestos sobre eso. Sí. ¿Se justifica que tú pongas en una institución más riesgosa que en una que es un poquito menos riesgosa? Claro, pero es difícil ver eso. No es que puedes entrar a una página web y ver el riesgo de este 5, este 6. Pero tú ves los estados financieros y ves los indicadores de riesgo. De nuevo, eso es porque tampoco tenemos educación financiera en el país. Yo estuve presidiendo el clúster financiero del Ecuador. ¿Qué es el clúster financiero? El clúster financiero es un espacio de colaboración y cooperación entre los diversos actores del ecosistema financiero que buscan mejorar la competitividad del sistema financiero, básicamente. Entonces, bancos, cooperativas, las tarjetas de crédito, la academia, empresas de seguros, todos discutiendo, decir, ¿qué podemos hacer para que el sistema financiero ecuatoriano en general sea más competitivo? Y uno de los proyectos que impulsamos desde el clúster financiero fue el lanzamiento, digamos, de una estrategia nacional de educación financiera. Estrategia nacional de educación financiera. O sea, la idea es que tú digas, si me están ofreciendo el 12% en un depósito, ¿qué hay por detrás? Hace 24 años, hace 25 años, los bancos que cayeron eran los que más pagaban en depósitos. Pero los jóvenes no tienen memoria de esto. Y hoy día ponen sus dineros en donde pagan las tasas de depósitos más altos. Nos olvidamos de lo que pasó. No hay educación financiera. No hay... O sea, parte de la educación financiera busca que tú seas mucho más cauteloso con los gastos que realizas. Que tú entiendas que el ahorro es importante a lo largo de tu vida. Que cuidar tu historial crediticio es importante. O sea, hay personas... Nosotros teníamos clientes que hacías una evaluación de su negocio y decía, ok, su negocio necesita $5,000 para incrementar inventario. Y de pronto venía un competidor y le decía, yo le voy a prestar 25,000. Entonces me decía, no, si usted no me presta 25,000, me voy con el otro. Sí, bueno, váyase. Entonces recibe $25,000. ¿Cuánto utiliza en el negocio? 5,000. 5,000 porque si es para inventario, ni siquiera tiene dónde poner los otros 20,000, digamos. O sea, ni siquiera tiene dónde ubicar. ¿Qué hace con los otros 20,000? Se gasta. Entonces, en el celular, en un nuevo carro, en la televisión, en gastos de consumo que se tienen que pagar del negocio. No hay educación financiera. Cuando en realidad, yo no estoy diciendo que es malo comprarse carro o televisión, ¿no? pero uno tiene que diferenciar, decir, ¿para qué es el crédito? Y eso es lo que hacen las instituciones financieras que tienen asesores financieros, digamos. Entiendo. Entonces, claro, el asesor financiero es justamente para ese nicho que tal vez no es tan responsable por haber razones. Es una persona más de tu equipo. Absolutamente. Así tiene que ser visto. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero antes de finalizar, preguntarte historias de errores que son chéveres, mejor, dentro de tu profesión. ¿Alguna historia que hayas visto en estos años? De, wow, eso pasó. A ver, yo te diría errores comunes. Por ejemplo, diferir gastos del día a día. O sea, voy al supermercado y entonces me ofrecen diferido a 12 meses. El gasto del día a día tiene que cubrirse en el día a día. No hace sentido diferir porque estás asumiendo un costo financiero absolutamente innecesario. Sacar créditos de corto plazo o de capital de trabajo, digamos, ¿cierto? 1 año, 2 años, y hacer inversiones en infraestructura o en equipo. Así, saco un préstamo de 20,000 y me compro la maquinaria. Pero ese préstamo de 20,000 se tengo que pagar en 1 año. O sea, una inversión en maquinaria o en equipo, en comprarte una oficina,
no se puede pagar con un préstamo a corto plazo, se tiene que buscar un financiamiento de largo plazo. Y la otra muy común, digamos, es que me comienza a ir bien en algo y entonces me quiero diversificar y me meto en otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo hoy día. Y entonces resulta que no me va bien ni en lo uno ni en lo otro, digamos. Entonces, yo creo que cuando quieres ampliarte, en primera instancia debe ser dentro de la misma línea de negocio en la que estás. Y si quieres ampliarte hacia otro tipo de negocio, tienes que determinar claramente cómo vas a utilizar tu tiempo. Es decir, ¿vas a descuidar el negocio en el que te está yendo bien para dedicarte al otro? ¿Existe alguien que te va a reemplazar en el negocio que te está yendo bien para que tú te puedas dedicar al 100% al otro negocio? ¿Cuánto conoces del otro negocio? Y para saber si se justifica dejar el negocio en el que te está yendo bien. Yo te diría que por ahí son los errores más comunes que... ¿Hace cuántos años iniciaste en banca? Hace 30 años. 30 años. Ok. Te voy a invitar a pensar. Vas al pasado ahorita. Tienes unos segundos para hablar contigo mismo. Hace 30 años. ¿Qué te dirías? A ver, hace 30 años yo fui invitado por los promotores de Banco Solidario para crear un programa de financiamiento a microempresarios. Y desde el inicio lo concebimos como un negocio financiero con misión social. Es decir, creo que ningún negocio es sostenible si solamente piensas en tu beneficio. Cualquier negocio, la banca, pero cualquier negocio es sostenible en la medida en que tú buscas generar relaciones de largo plazo con tus clientes. Es decir, tú puedes tener un cliente al que hoy día le sacas del aire y te va muy bien, pero es una sola vez. Es preferible, como yo digo, que te gotee permanentemente en lugar de que te inunde una sola vez. Creo que hay que buscar relaciones de largo plazo, y para buscar relaciones de largo plazo tienes que pensar necesariamente en que lo que yo le estoy ofreciendo a mi cliente tiene que servirle también para que él mejore. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, aprender un montón. ¿Algo más que quisiera decirle a la gente que te está viendo? No, agradecerles. Me parece súper interesante que este tipo de cosas se discutan. Hay unos podcasts del Clúster Financiero que también, si los quieren ver. Y bueno, si alguien necesita apoyo o ayuda, como comenté al inicio, yo estoy jubilado, así que estoy a disposición de todos ustedes. Te agradezco muchísimo. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ari.